de nuestros talleres sobre periodismo judicial. En esta segunda jornada vamos a tratar el tema del seguimiento informativo desde el debido proceso y el derecho de las partes. El día de ayer hemos tenido la presencia de dos panelistas. Para aquellos que nos están acompañando el día de hoy por primera vez, tuvimos la presencia de dos panelistas, el licenciado Sergio Mendoza y la licenciada Elizabeth Salazar, desde la República del Perú. El primer panelista nos señaló la temática de cómo investigar desde el periodismo al área judicial, y la segunda exposición de la licenciada Elizabeth Salazar estuvo referida a la relación del periodismo de investigación judicial con sus fuentes. Ambas temáticas fueron muy interesantes y pudieron dar algunas herramientas sobre el tema de periodismo de investigación. Agradecemos pues la presencia de todos ustedes el día de hoy en esta segunda jornada. En nombre de la Fundación Construir, Asuncami, Fundación Unir, World Visión Mundial, la Comunidad de Derechos con el financiamiento de la Unión Europea, vamos a empezar nuestra segunda jornada de taller con la presencia de la expositora, la doctora Verónica Marisol Quiroga Pando. La doctora Marisol Quiroga Pando es abogada por la Universidad Católica Boliviana, con estudios en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile sobre derechos humanos y mujeres. Además, ha sido becada por la Fundación Suiza Internacional Bridge of Justice con un proyecto de mujeres privadas de libertad, investigadora, docente y activista por los derechos de la mujer, niñez y adolescencia. La doctora Quiroga realiza una labor importante dentro y fuera de los recintos penitenciarios, en muchas oportunidades de manera gratuita, gracias a recursos que obtiene como docente en diversas universidades de nuestra ciudad o a través de consultorías especializadas en derechos humanos de las mujeres para instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de la Mujer o el Centro de Rehabilitación para Jóvenes Calauma. Actualmente, la doctora Quiroga se desempeña como directora de la Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, entidad que nace el 2015 con el objetivo de proporcionar asistencia a mujeres en situación de privación de libertad y mujeres que sufren violencia o psicológica. La fundación trabaja en las ciudades de La Paz y El Alto y en diversas áreas rurales de nuestro país, a través de acciones de procesos ordinarios y también de litigio estratégico bajo los estándares internacionales de derechos humanos de la mujer. Agradecemos a la doctora Quiroga su presencia y aceptarnos en esta oportunidad, hablar sobre la temática de seguimiento informativo en el proceso penal desde la perspectiva del debido proceso y los derechos de las partes. Entonces, directamente le voy a dar paso a la doctora Quiroga para que inicie su exposición sobre esta temática, recordándole que tiene el tiempo de 30 minutos para su exposición. Por favor, doctora Quiroga, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí compartir estos espacios y reproducirlos en la ciudad de La Paz en virtud de que estuvimos en Tarija y Cochabamba con estas mismas exposiciones. Y muchas gracias a Fundación Construir por la invitación realizada. Espero que estos 30 minutos podamos compartir y sea un espacio de enriquecimiento con una sola prioridad: hacer mejor nuestro trabajo de tal manera que podamos realmente servir a un cambio estructural de la manera como se imparte la comunicación y principalmente viendo y asumiendo la responsabilidad de lo que involucra la libertad de expresión. En estos 30 minutos yo voy a tratar de ser lo más sucinta posible y me voy a permitir partir de un estándar internacional fundamental que todos debemos tomar en consideración y que deberíamos conocerlo, ¿no? Estamos hablando del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Neisa, te rogaría que lo vayas pasando, por favor. Me gustaría que tomemos lectura de este artículo que resulta ser vinculante para el Estado. Muchos de ustedes considero que son periodistas del ámbito jurídico y por demás conocen que dentro de la práctica del litigio se manejan estándares internacionales. Y creo que los estándares internacionales han tenido un mayor hincapié a partir de que se ha retomado una democracia en nuestro país hace más de 30 años, ¿no? Pero creo que en las últimas décadas, con mayor incidencia, se ha tratado de trabajar en estándares internacionales de derechos humanos a partir de un litigio estratégico. Es por eso que tiene una gran connotación el conocimiento de cómo debe ser interpretado los estándares internacionales de derechos humanos. Y en relación a la libertad de expresión debemos señalar el artículo 13. Fíjense ustedes que el artículo 13 de la Convención Americana en Derechos Humanos señala claramente que la libertad de expresión, ¿en qué consiste? Que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Pero fíjense ustedes que no solamente refiere a una libertad de pensamiento y de expresión, sino que tiene el derecho también de buscar, recibir y difundir información. Este artículo nos abre el parámetro de poder solicitar ante instancias del Estado cualquier información que consideremos necesaria para poder llevar adelante cualquier investigación que tengamos en el campo periodístico. Fíjense ustedes que el numeral 2 dice que este ejercicio no debe estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa esto? La prohibición que se tiene para los estados de que de manera previa se ponga un catálogo de limitaciones para la libertad de expresión y la búsqueda de información. Fíjense ustedes, pero este parámetro abierto para poder establecer esa censura previa, claramente está limitado en relación a aspectos fundamentales que el mismo articulado establece y se refiere al respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional y el orden público, a la salud o a la moral pública. Vayamos más adelante y vamos a poder ver en los numerales 3 y 4, por favor, Neisa. ¿Podemos ir más adelante, por favor, Neisa? En el artículo 3 claramente dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas. Más adelante les voy a explicar con algunos ejemplos de casos de la Corte Interamericana que nos pueden ejemplificar y dar un mayor énfasis, una mayor comprensión de lo que significa esto. Sin embargo, sí hay algunas restricciones que la misma norma ha establecido y nos estamos refiriendo a los espectáculos públicos, aquellos que justamente están relacionados con la moral y la infancia. Tienen un marco de protección todos los derechos relacionados justamente a la infancia. Y asimismo está prohibido toda propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, la racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal. Fíjense ustedes que este marco normativo nos abre un paraguas de poder difundir ideas y de buscar información, aspectos que deben ser respetados, pero también la misma norma nos establece cuáles son sus limitaciones. Vayámonos más adelante y a partir de la libertad de expresión podemos hablar de una presunción de cobertura
ab initio. ¿Qué significa esto? Significa que no todo lo que dicen los medios de prensa llegan a satisfacer a los administradores del Estado, a las personas del ámbito público o privado, autoridades, empresarios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la presunción de cobertura? Que puede ser extraño, grosero o que no les satisfaga, sin embargo, se debe tener que hay una presunción de cobertura. Ya ha fijado la Corte Interamericana que estas excepciones están limitadas. La presunción de cobertura claramente establece que una noticia o una información que venga a ser perturbadora para el Estado o que el Estado de alguna manera se vea afectado, mientras no esté dentro de las limitaciones que nosotros claramente hemos establecido en el articulado, estas tienen una presunción de cobertura. Esta regla ha sido reiterada de manera muy reiterada tanto por la Corte Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vayamos más adelante, por favor, Neisa. Vayamos un poco más adelante, por favor. En el caso Granier y otros versus Venezuela, que es el caso de la televisión Radio Caracas de Venezuela. Este es un medio de difusión que emitía noticias contrarias al Estado venezolano. Entonces, en su momento, el Estado venezolano ya limita la cobertura y les limita volver a darles una cobertura para sus frecuencias de radioeléctricas. Y al no haber renovado este permiso de las frecuencias radioeléctricas, la Corte Interamericana había emitido lo siguiente. Había señalado claramente que efectivamente la no renovación no era porque se encontraban o porque Radio Caracas no había cumplido los requisitos administrativos que tenían dentro del ordenamiento venezolano, sino más bien que esta actitud de parte del Estado para negar la renovación de la frecuencia de radioeléctrica se debía más que todo porque efectivamente esta radio era una radio que informaba los aspectos que debería conocer la ciudadanía en relación a la forma en la cual se estaba administrando el Estado de Venezuela. Y es ahí donde la Corte Interamericana nos ayuda a interpretar el artículo 13 de la Convención Americana y dice, no solamente se puede constituir una restricción a la libertad de expresión cuando de manera explícita el Estado emana una orden y limita la libertad de expresión, sino también los obstáculos que pueda generar para que los medios de comunicación puedan dar difusión a cierta investigación o ciertos parámetros de la forma en la que el Estado está siendo administrado, constituye una forma de limitación a la libertad de expresión. Fíjense ustedes que no solamente una orden directa del Estado mediante una reglamentación, una ley puede limitar la libertad de expresión, sino también todas aquellas acciones que pudiera tener el Estado para limitar que puedan acceder, como es en este caso, una radio de Caracas a las frecuencias radioeléctricas para poder emitir todas sus informaciones. Es así como se ha ido pronunciando la Corte Interamericana y nos ayuda a nosotros a poder tener un parámetro efectivo de lo que constituye realmente esta libertad de expresión. Vayamos más adelante. Es ahí donde nuevamente nosotros volvemos a movernos en estos aspectos que limitan la libertad de expresión. Y es así mismo que la Corte Interamericana ha establecido
que solamente se puede restringir la libertad de expresión en aquellos discursos de odio, de incitación al genocidio, la pornografía infantil, la propaganda de la guerra o incitación al terrorismo. Toda expresión chocante, ofensiva, perturbadora, grosera o de naturaleza afín se encuentra bajo el principio y la cobertura que da la libertad de expresión. Es decir, solamente estos parámetros que nosotros lo llamamos que se encuentra totalmente reglado dentro del artículo 13 son las que merecen una limitación por parte del Estado. Y también la Corte ha establecido, y desde la dogmática de los derechos humanos que hacen a la libertad de expresión, se ha establecido cierto tipo de discursos especialmente protegidos. Cuando yo les hablo de los discursos especialmente protegidos, son aquellos discursos que no pueden ser objetos de limitación alguna. Por ejemplo, uno de los discursos que se encuentran protegidos por la libertad de expresión son los discursos políticos y sobre asuntos de interés público. En el caso Tristán Donoso versus Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado claramente que habían ciertos aspectos que hacen que ciertos actos o problemas jurídicos suscitados y que tengan una connotación de interés público deben ser publicitados. Fíjense, en este caso de Tristán Donoso, da lugar, este caso surge a partir de que Tristán Donoso era un abogado en Panamá y su teléfono había sido interceptado por el procurador de Panamá. Entonces Tristán Donoso le inicia un proceso por la interceptación ilegal de los medios, de su medio de comunicación, que era su teléfono. En la vía interna se emite una resolución donde se declara absuelto de culpa y al procurador, y el procurador le inicia un proceso a Tristán Donoso por calumnia y acusación y denuncia falsa. Desgraciadamente, este proceso penal contra Tristán Donoso dentro de la jurisdicción interna panameña tiene mucho éxito y Tristán Donoso en una primera instancia fue absuelto Tristán Donoso, pero sin embargo en un recurso de casación le imponen la pena máxima a sufrir y revocan la sentencia absolutoria que se había dictado a su favor. Es así que Tristán Donoso acude ante la Corte Interamericana y cuando la Corte Interamericana analiza el caso, considera que la interceptación que se había realizado al teléfono y el contenido de la comunicación que se tenía, efectivamente eran aspectos de interés público. Por lo tanto, ameritaba un mayor análisis para que se pueda determinar todo este aspecto y que repercutía en el interés público de la sociedad. Otro de los aspectos que también ha quedado claro dentro del lineamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana son aquellos discursos sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. De manera frecuente es que se ve una cuestionante a la forma en la cual los funcionarios públicos o aquellos que van a ser candidatos se saca a relucir ciertas características. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de igual manera se ha pronunciado en relación a este aspecto. ¿Y cuál ha sido la fundamentación que ha utilizado la Corte Interamericana? Considera que los funcionarios públicos van a estar, sean como candidatos o en ejercicio ya en ese momento de la función pública, estos van a administrar el Estado. Por lo tanto, su comportamiento y todo su accionar se hace público y amerita un interés público.
Por lo tanto, toda persona que entra al campo político o la administración pública tiene que estar consciente de que su accionar, sea privado, siempre va a ser público en virtud de que es un funcionario público. Por lo tanto, bajo ese conocimiento está expuesto a que se saquen a relucir por los medios de información ciertos actos o ciertos hechos, incluso de sus vidas familiares. Ese ha sido el razonamiento que ha dado la Corte y ha catalogado como uno de los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión. Otro de los aspectos que también la Corte Interamericana ha establecido son aquellos que expresan elementos esenciales a la identidad o la dignidad de las personas. En esto nos estamos refiriendo, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de cierta identidad étnica, cultural y demás, debe tener una protección de parte de la libertad de expresión. Y más adelante nosotros vemos, por favor si podemos avanzar, son los discursos no protegidos por la libertad de expresión. Y aquí tenemos nosotros a la pornografía infantil, a la incitación al genocidio, la incitación a la violencia y la propaganda de guerra. Estos parámetros no se encuentran protegidos por la libertad de expresión. Dentro de la temática que ustedes manejan, se maneja mucho lo que es el debido proceso. Y aquí debemos entrar a hacer mención al debido proceso en la connotación misma de sus características que tiene. Por lo tanto, un marco de información judicial debe necesariamente tener conocimiento de qué debemos entender por el debido proceso. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no solamente debe tener como objetivo el dar a conocer ciertos hechos suscitados en una realidad social, económica, cultural, sino que los medios de comunicación tienen un deber específico, cuál es la de motivación de cambio. Es decir, toda información que dan los medios de comunicación debe tener un impacto y puede tener un impacto positivo o negativo en las personas que son receptoras de esta información. Es así que se ha podido establecer que hay ciertos, en este marco de información, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos respetar? Debemos respetar los lineamientos normativos dados por el ordenamiento interno, donde se reconocen, por ejemplo, a clases en situación de vulnerabilidad. ¿Y quiénes se encuentran dentro de esta clases en situación de vulnerabilidad? Ahí tenemos a las mujeres, a los niños y a las personas privadas de libertad, entre muchos otros, porque también tenemos personas de la tercera edad. Y este lineamiento ha sido dado también por las reglas de Brasilia, que establece e identifica a las mujeres, niños, personas privadas de libertad, adultos mayores, como clases en situación de vulnerabilidad. Y yo creo que ustedes han debido tener en muchas circunstancias algunas limitaciones que se les han dado, por ejemplo, para poder revisar y conocer los hechos que atañen a mujeres en situación de violencia. Esta limitación que da la Ley 348 para tener acceso a información sobre ciertos procesos donde se ven vinculadas hechos de violencia contra las mujeres, ha tenido realmente una observación en los talleres que hemos tenido en Cochabamba y en Tarija. Y muchos de los periodistas
me preguntaban y me decían, lo más necesario es poner en conocimiento de la opinión pública la forma en la cual se están tramitando los hechos de violencia. Y en esto tenían razón, porque no debemos olvidar que el debido proceso y por las características que tiene el sistema penal en nuestro país, que es un sistema acusatorio, una de las características es la publicidad. Pero ¿por qué se da una de las características la publicidad? Justamente es por el control social que debe ejercer la ciudadanía sobre el accionar de la Administración de Justicia. Y entonces ellos manifestaban y decían, esta limitación hace que no podamos hacer un control eficaz. Sin embargo, fíjense ustedes, la Ley 348 establece como principios la confidencialidad y la reserva. Pero ¿de dónde nace esta confidencialidad y reserva? Desgraciadamente, desde estudios que se han realizado, las estructuras patriarcales que caracterizan a las sociedades en casos de violencia hacia las mujeres, en su generalidad, son las mujeres las culpables. Las tipifican a ella como las culpables o las provocadoras de hechos de violencia contra ellas mismas. Y es por eso que con total razón el legislador ordinario ha establecido el principio de confidencialidad y reserva. Sin embargo, la Ley 348 establece también la excepcionalidad. Si podemos ir más adelante, por favor. Establece la excepcionalidad en estos casos y solamente se harán públicos allá donde las mujeres den una expresión, emitan de manera expresa o hagan conocer a la autoridad jurisdiccional el interés que tienen de hacer que su causa sea pública. Pero bajo nuestra concepción, nosotros consideramos que la confidencialidad y la reserva sí es un principio que debe ser respetado en relación a las mujeres. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que nosotros hemos consultado, si estas estarían de acuerdo en que sus audiencias, por ejemplo, sean filmadas o tengan acceso a los medios de prensa, en su generalidad ellas han preferido que no se pueda hacer. Y entonces se busca otra forma del control a la administración de justicia, ¿no? Otro de los parámetros que nosotros podríamos ver es las limitaciones que encontramos en el caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué esta limitación establecida para el acceso y que rompe el principio de publicidad en los temas de niños, niñas y adolescentes, tiende a precautelar porque los niños, niñas y adolescentes están en un proceso de desarrollo? Debemos prevenir y proteger su dignidad y su desarrollo en el cual se encuentran. Tanto cuando nosotros vemos a adolescentes en conflicto con la ley penal, y ahí veríamos nosotros un doble factor para poder establecer de que efectivamente se debe proteger a los adolescentes con responsabilidad penal de la publicidad, por dos aspectos fundamentales, porque podemos perturbar el desarrollo que estos tienen, y aparte de eso, porque los sujetamos a una estigmatización. La justicia penal juvenil está bajo un sistema de justicia restaurativa. ¿Y por qué está bajo un sistema de justicia restaurativa? Porque los delitos cometidos por adolescentes no tienen la misma connotación o el mismo ente motivador como lo tiene la Comisión de Hechos Delictivos de Personas Adultas. Y porque los adolescentes están en un proceso de formación, por lo tanto, el Estado debe tener todos los recursos necesarios como para, ante una mala conducta de una persona en desarrollo, poderla corregir y realmente volverla a insertar a la sociedad. Fíjense ustedes que el componente es mucho más delicado en los adolescentes con responsabilidad penal. La estigmatización social al hacer público la comisión de un hecho delictivo de un adolescente con responsabilidad penal
amerita una estigmatización en el futuro que puede perturbar el desarrollo y las garantías de los menores. Asimismo, cuando nosotros hablamos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en calidad de víctimas, efectivamente es una forma de estigmatización social. Incluso los estereotipos de género hasta no hace mucho se han podido encontrar dentro incluso de sentencias y de resoluciones emitidas por la Administración de Justicia. En muchas circunstancias han señalado claramente que las adolescentes eran, al encontrarse en calidad de víctimas, por ejemplo, de un delito de violación, estas habían hecho mal en estar a esas horas en ese lugar, o tal vez las han cuestionado por su forma de vestir. Fíjense ustedes que tiene ahí connotaciones estigmatizantes la Administración de Justicia y este tipo de resoluciones que victimizan a las víctimas, siendo públicos, puede llegar a estigmatizar a las mismas víctimas. Por lo tanto, el deber de protección del Estado se ve completamente quebrantado. Y aquí nos toca también hablar un poco de las personas en conflicto con la ley penal. Y aquí rige un principio fundamental, y es la presunción de inocencia. Cuando nosotros conocemos hechos realmente desgarradores para todos, como es la violación de niñas, niños, o violadores en serie, la gente se motiva por querer conocer a la persona que ha cometido ese delito. Muchas manifiestan la necesidad de que se haga público. Sin embargo, dentro de un sistema democrático no debemos dejar de ver el derecho que tienen todas las personas. Un hecho criminal, por más horrendo que sea, nos puede llevar a un accionar, a una reacción propia de resistencia. Sin embargo, no debemos olvidar que esta persona que ha cometido un hecho delictivo es también un ser humano. Y los derechos humanos se han hecho para todos en general. Por lo tanto, bajo la presunción de inocencia, es que la identidad de estas personas debe estar en completa reserva. Pero fíjense ustedes, de manera frecuente, desgraciadamente, escuchamos en los medios de prensa que Pedro Pérez violó a su hija de 12 años en la comunidad de Pucarani, pónganse. Entonces todos lo conocen a Pedro Pérez de la comunidad de Pucarani, todos los de la comunidad. Entonces indirectamente estamos identificando a la víctima. Y ese tipo de noticias debemos cuidarlas, debemos tener el cuidado respectivo. Estos son aspectos fundamentales que hacen al debido proceso y que dentro de la formulación de noticias debe tener realmente mucho cuidado. Es necesario tener en consideración que los medios de prensa son el medio motivador para la reacción de la ciudadanía ante ciertos hechos. Cuando, por ejemplo, tenemos en determinados espacios históricos de nuestro país que de manera recurrente, por ejemplo, nos hablan de violaciones a niños, de manera recurrente dan esta noticia, tal vez la visibilizan en la connotación de ser violaciones con extrema brutalidad, donde las víctimas han estado sometidas a reconstrucciones genitales. Fíjense ustedes el impacto que generan en la población, porque ese tipo de noticias da lugar a que organizaciones de mujeres se manifiesten en protestas, en marchas, en trabajo de incidencia para el Estado, para políticas de prevención, por ejemplo. Por lo tanto, debemos ver que los medios de comunicación juegan un papel preponderante para sedimentar aspectos fundamentales que son de la democracia, como son la libertad de expresión conducente ¿a qué? A poner en conocimiento ciertas realidades socioculturales, económicas y motivar una reacción en la población que debe dar como resultado
una demanda de incidencia ante el Estado para el cambio de estas realidades que son totalmente nocivas para el Estado. Yo con, con esta pequeña exposición espero haber ilustrado más o menos lo más básico que necesitamos conocer y estar consciente y el papel que jugamos dentro de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy agradecidos, doctora Quiroga, por la exposición. Recordarles a nuestros participantes que las preguntas pueden realizarlas a través del icono de preguntas y respuestas para que podamos absorber las dudas que ustedes tengan de la exposición que ha realizado la doctora Marisol Quiroga Pando. Entonces, por favor, las preguntas que tengan. La doctora nos llega una pregunta y nos dice, ¿cómo se garantiza el Estado de Derecho con un órgano judicial devaluado en crisis de credibilidad por casos de corrupción y altamente politizado? La segunda pregunta es, en el caso de violaciones... Marco, vayamos una por una. Ah, ya, excelente, doctora. Creo que esa pregunta es muy pertinente. Ese es un momento coyuntural que está pasando en nuestro Estado, pero más allá de poder responder cómo lo hacemos, yo me atrevería a lanzarles a ustedes cómo ustedes pueden contribuir a aquello. Y ustedes pueden contribuir a transformar realmente la justicia allá donde ustedes hagan una investigación y visibilicen aquel comportamiento o aquella forma y el accionar de la Administración de Justicia que va en contra de la Constitución y los derechos fundamentales. Yo les he dicho hace un momento cuál es el factor preponderante e importante que tienen los medios de comunicación, y es el de ser un medio por el cual la ciudadanía se entera de ciertos accionares de la administración del Estado que puede generar una repercusión para que organizaciones civiles organizadas puedan demandar a través de un trabajo de incidencia a la administración de justicia. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿quiénes han denunciado y quiénes han reflejado y han visibilizado cómo está la administración de justicia? Fueron ustedes, fueron los medios de prensa. ¿Por qué? Porque el ciudadano común no puede ir a todos los juzgados y ver cuál es el accionar de los administradores de justicia. Son ustedes que nos ponen a la palestra la información, la forma en la cual está actuando la administración de justicia. Entonces, la ciudadanía organizada es que hace la demanda ante el Estado de la necesidad de cambios. Y creo que justamente esas realidades visibilizadas a las cuales la ciudadanía ha llegado a tener conciencia es que se han demandado como un primer y un pilar fundamental sobre el cual debería partir el nuevo gobierno ahora, que es la transformación de la justicia. Entonces, fíjense ustedes cómo ustedes han jugado un papel fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos para consolidar un Estado de Derecho con esta administración de justicia totalmente devaluada? Ustedes ahí siguen teniendo un papel fundamental, transparentar y visibilizar y hacer conocer al administrador de justicia de que están siendo realmente controlados por los medios de prensa y que ustedes son el medio por el cual la ciudadanía se va a enterar de todo lo que está ocurriendo en la administración de justicia. Y no solamente en la forma en la que ahora se está administrando la justicia, sino que ustedes también deben entrar a ver y controlar cómo vamos a elegir a nuestras futuras autoridades. ¿Cuáles van a ser los requisitos que van a pedir los administradores del Estado para que nos sienten realmente a jueces idóneos? Ustedes pueden hacerlo a partir de la investigación
y a partir de la publicación de todo lo que conozca, de todo este recorrido que va a tener esta transformación de la justicia. Y nosotros deberíamos partir de una premisa, que no solamente sea una promesa formal del Estado la transformación de la justicia. Queremos a un corto plazo tener realmente jueces idóneos y principalmente independientes. Eso nos va a dar seguridad jurídica. Muchas gracias, Marco. Una segunda pregunta, doctora, que nos llega es, en el caso de violaciones, dice, abusos sexuales, el dar el nombre del posible autor no ayudaría a que otras víctimas reconozcan al victimador, tomando en cuenta que generalmente estas personas son reincidentes. Muy bien. Sí, efectivamente, pero fíjense ustedes, estamos en una balanza. Aquí tenemos la presunción de inocencia y si nosotros lo presentamos como el violador, estamos violando la presunción de inocencia. O sea, ya lo estamos catalogando como el violador. Y eso debemos respetarlo, porque desgraciadamente la administración y el sistema penal es como la casa del jabonero, cualquiera puede caer, ¿verdad? Entonces, podemos estar, la administración de su justicia puede estar sujeta a un sinfín de errores. Imagínense ustedes presentar una persona que en forma posterior sea declarada inocente. Sin embargo, lo que usted dice efectivamente puede ser necesario, pero ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene que encontrar a las otras víctimas y se tiene que dar los medios para llegar a las otras víctimas. Y generalmente, ¿cómo se llega a las otras víctimas? Generalmente los violadores en serie son violadores que hacen en su propia comunidad, en su propio barrio. Entonces, al enterarse de que efectivamente este ha sido denunciado por una de las víctimas, eso motiva a las otras víctimas a acoplarse a esta denuncia. Pero no creo pertinente poder violentar la presunción de inocencia para poder encontrar a las otras víctimas. No, en una balanza, en un equilibrio de derechos humanos, creo que debemos resguardar el derecho que tienen las personas imputadas por delitos de violación bajo el principio de presunción de inocencia. Una siguiente pregunta, doctora. ¿Qué piensa sobre la policía cuando muestra en conferencia de prensa a ciudadanos aprehendidos, sindicados de algún tipo de delito, siendo que se presume la inocencia hasta que se dicte una sentencia? Es una aberración, es una aberración total. Y ustedes han podido ver que muchas de los muestran en una conferencia de prensa y cuando ellos bajan la cabeza o se tapan con la capucha, los obligan a levantar la cabeza y mostrar su rostro. Fíjense ustedes que nosotros ya tenemos un caso, en el caso de Blas Valencia, que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ellos efectivamente no solamente habían denunciado la tortura que se habría realizado al momento en que ellos eran capturados, sino la forma en el cual los presentaron ante la opinión pública, violentando la presunción de inocencia. Este es un caso que se está ventilando todavía ante la Comisión Interamericana y que puede traer mucha responsabilidad penal para el Estado. Yo creo que deberíamos quitar esa práctica a la policía, deberíamos un poco tal vez capacitarlo, pero creo que a ellos deberíamos capacitarlos, pero deberíamos también concientizar a nuestras autoridades que esa es una violación a los derechos humanos. Conocer el hecho delictivo y la forma de la comisión del hecho delictivo sí es beneficioso, pero bajo ningún punto de vista creo que deberíamos presentar a estas personas como ya los autores de cierto tipo de delitos. Una pregunta más. ¿A qué riesgos procesales, a qué riesgos se atiene el periodista en caso de vulnerar las restricciones legales? ¿Hay casos en los que un tribunal de imprenta dejaría de tener competencia? Yo creo que mientras no entremos dentro de las excepcionalidades de la presunción de publicidad que tienen los medios de prensa, es decir, que no sean hechos incitadores a la violencia, al genocidio
o donde estén menores de edad, tranquilamente podríamos debatir dentro de la ley de la imprenta de que no estando entre las excepcionalidades se presume la presunción que habíamos dicho efectivamente al inicio de nuestra exposición, ¿verdad? Se presume que por más que sea nocivo, por más que le resulte repulsivo a la administración de justicia, a los administradores del Estado, mientras no estemos dentro de esas limitaciones, como en la pornografía infantil, la incitación a la violencia, el genocidio, tranquilamente podríamos debatir de que estamos dentro de los márgenes y los cánones que involucra el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la libertad de expresión. Excelente. Una siguiente pregunta, doctora. ¿Qué expectativas tiene sobre la conciliación entre víctima y victimador? No se hacen los seguimientos a estos casos y muchas veces conlleva a feminicidios o otros delitos de naturaleza sexual. Yo creo, por la pregunta que me hace, me parece que se está refiriendo a la conciliación dentro del ámbito de la violencia de género. Y la violencia, la ley 348 claramente establece y da sus limitaciones para la aplicación de la conciliación, y la conciliación solamente puede ser realizada en una sola oportunidad y a petición de la víctima. Yo creo que el Ministerio Público, la petición se hace al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene que tener la suficiente capacidad como para ver qué es lo que va a conciliar. Por ejemplo, un conflicto de violencia psicológica donde de manera reiterada la insulta, la degrada a la señora, y bueno, pueden llegar a conciliar, digamos, pese a todo el daño, pero si ellos concilian bajo un parámetro donde él, por ejemplo, se someta a una de las obligaciones puede ser que se someta a una terapia psicológica para un cambio de comportamiento, creo que puede ser bueno y es viable. Pero imagínense ustedes llegar a una conciliación en una violencia de género donde la señora ha sido objeto de un corte en el cuello o una lesión que realmente estaba conducida a acabar con la vida, es totalmente irrisorio. Y yo creo que ese tipo de conciliaciones puede generar una responsabilidad para el Ministerio Público, ¿no? Entonces, creo que deben tener el parámetro, el representante del Ministerio Público, para ver qué tipo de violencia puede realmente conciliar y cuáles no. Doctora Marisol, nos llegan, bueno, varias consultas y opiniones sobre el tema de la presentación de personas aprendidas nuevamente. Por ejemplo, nos dice una de las consultas si esto no sería una manera de encubrir al presunto autor de un hecho delictivo, ¿no? No mostrarlo en cámaras o no escribir o no publicar su nombre. Por otra parte, nos dicen si sería, si es más bien la policía y el gobierno son los primeros en vulnerar los derechos al mostrar a las personas ante cámaras, ¿no? Entonces, es tres preguntas tres opiniones o posiciones que nos llegan y bueno, que seguramente podrá usted un poco aclarar este tema o reforzar lo que ya se ha señalado respecto a la presentación de personas en cámaras o la publicación del nombre de un posible autor de un hecho. Yo creo que es algo que nos debe llamar la atención. Y nos debe llamar la atención y también cuestionar en qué estado estamos. Vuelvo a repetirles, o sea, puede ser el hecho más aberrante y creo que yo particularmente dentro de mi profesión me ha tocado ver violadores en serie, niñas violadas con reconstrucciones genitales, pero creo que el ser humano no debe despejarse de ver al otro como un ser humano. Entonces,
Si hay una presunción de inocencia que prima hasta que la sentencia no tenga calidad de cosa juzgada, es porque es un principio ontológico que parte de un razonamiento filosófico que se basa en la dignidad humana. Yo no hallo cuál es el beneficio que tiene una autoridad al mostrar a un violador su rostro y su nombre. ¿Dónde está el beneficio? ¿Lo conocemos? ¿Nos los están presentando como violadores, efectivamente? Pero dígame, ¿en qué puede influir dos aspectos fundamentales que puede ocasionar, por ejemplo, un hecho de violación? Y un hecho de violación tiene dos aspectos fundamentales que deben ser considerados. Uno, el primero, viene a ser el acceso a la justicia para llegar a una sentencia. Y el segundo es la reparación del daño para la víctima. Si nosotros nos preguntamos qué ganamos con la exhibición de esa persona, demostrándolo como un violador ante la opinión pública, no hay un solo factor que nos permita ver que efectivamente es bueno mostrarlo. Cuando estamos mandando por la borda un principio fundamental que a cualquiera de nosotros nos puede beneficiar en cualquier momento. La presunción de inocencia, el no publicitar a una persona como la autora de un delito hasta que no se tenga una sentencia ejecutoria. Yo creo que eso realmente es básico y elemental, saber respetar que todos los principios que hacen al derecho no parten de una opinión meramente, meramente, podríamos decir, de una conveniencia, sino que tiene una base fundamental ontológica y es resguardar el derecho a a la dignidad de los seres humanos. En muchas ocasiones hemos escuchado cómo vamos a respetar la dignidad de esta persona violadora de niños si él no ha respetado a los niños. Es que tendríamos que ver, a él lo estamos juzgando porque ha cometido un hecho delictivo, por eso está ante la justicia. Nosotros no estamos ante la justicia porque hemos tenido la suficiente capacidad para rechazar un hecho delictivo y no cometer un hecho delictivo. Entonces, ese mismo razonamiento que nosotros tenemos como seres humanos nos lleva realmente a poder comprender de que debemos ser respetuosos de los derechos humanos. Yo siempre recuerdo una profesora que tuve en derechos humanos y en alguna oportunidad cuando debatíamos cómo podríamos luchar contra la violencia hacia las mujeres, partió una posición de un movimiento feminista y decía: la declaración de las mujeres debería tener presunción de veracidad. Y ahí ella nos dijo, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo contra la presunción de inocencia de los otros. Y no podemos defender los derechos humanos violentando otros derechos humanos. Nuestro discurso tiene que ser ecuánime, real, lógico, racional. Es decir, debemos buscar la realización, el ejercicio y la garantía de los derechos humanos, respetando todos los derechos humanos en su integridad. Muchas gracias, Doc. Le voy a ceder la palabra a la directora de la Fundación Construir, que ha pedido complementar algunas de las respuestas que ha realizado la doctora Quiroga, y luego pasaríamos a las últimas preguntas que nos han llegado. Doctora Saavedra, tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Marquito, no sé, Neise, si me puedes habilitar la cámara. Yo no puedo hacerlo. Sí, un segundo, por favor. Gracias. Ahora sí me parece que puede habilitar la cámara. A ver. Sí. Creo que sí. ¿Me ven? Bueno, primero, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Estoy, bueno, de asistente en este taller y bueno, completamente, bueno, primero agradecer a Marisol siempre por todas las enseñanzas. Realmente es una ciudad defensora y profesional en materia de derechos humanos. Simplemente quería complementar esta explicación con una reflexión.
si ustedes creen que un periodismo, que un periodista, un medio no es parte del problema, o sea, no puede contribuir a condenar a un inocente, pues se equivocan y siempre cuando hacemos estos talleres, pues mostramos la evidencia práctica. Dentro de los últimos 5 años en Bolivia han habido al menos 3 casos de condenas a inocentes o de encarcelamiento a inocentes, y esta vez voy a dar los nombres porque, bueno, son personas inocentes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta vez sí puedo dar los nombres. Está el caso de Yeri Fernández, por ejemplo, que estaba sindicado por la violación a un bebé. Un tremendo delito que obviamente afecta la relevancia social. El cargo afecta la conmoción a la sociedad. Está el caso también de Reinaldo Ramírez, que ya estaba condenado por feminicidio, como todos ustedes también saben, cuando después de 2 años se encontraba la verdadera persona. Pero hay un caso que siempre, bueno, mostramos en estos talleres, que ha sucedido hace unos 4 o 5 años, y es el caso, y ahora voy a decir el nombre, Víctor Hugo Rodríguez Cruz. Esta persona era un joven que fue acusado y detenido y presentado en Manillado como un violador en serie de niñas menores de edad. Entonces, cuando esto sucedió, durante varios días, el Ministerio de Gobierno, la policía, inclusive el Ministerio Público, iba mostrando su cara, iban declarando sobre el caso, iban pidiendo que más víctimas los reconozcan. Y cuando hicimos este ejercicio en uno de los talleres, contamos al menos 15 notas de prensa escrita, digital, sobre este caso. Pero sin embargo, 6 meses después, el Ministerio Público desestimó la causa. ¿Por qué? Porque resulta que este señor, que ya era presentado como un violador en serie de niñas, y al que estaban difundiendo su cara supuestamente para llamar a más personas a reconocerlo, cuando le hicieron las pruebas de ADN, dio negativo. Entonces era una persona inocente. Y cuando hicimos esa comparación entre la cantidad de medios que publicaron sus datos al principio y la cantidad de medios que difundieron finalmente esta noticia de que él era inocente, pues creo que no llegaban a 4. O sea, si las primeras eran como 15 y las otras eran realmente menos de 4 que publicaron esta noticia. Entonces, es importante, o sea, entendemos que las autoridades, eso siempre surge, ¿no? Que las autoridades, la policía, el Ministerio Público, no cumplen con garantizar esta presunción de inocencia, con preservar la imagen, aunque la ley los llama a preservar esta imagen, no lo hacen. Pero el tema está también en que los periodistas, los medios de comunicación que tienen esa capacidad de autorregularse, pues vayan generando pautas que permitan una cobertura judicial enmarcada en lo que es los derechos humanos y el debido proceso. Y bueno, como este problema realmente es de interés y realmente es importante generar conciencia, pues se utilicen otras herramientas para hacer un monitoreo, un verdadero control social, inclusive una presión, pero a partir de herramientas que también respeten la independencia judicial, ¿no? Como por ejemplo la investigación, como por ejemplo el monitoreo de casos, o sea, de casos, por ejemplo, podemos pedirle datos al Ministerio Público, a la policía, de cuántos casos hay de violación, en qué estado están, cuántas sentencias existen. Entonces, es importante que en este proceso sean las y los periodistas y los medios de comunicación que vayan generando pautas para esta cobertura, pero que también trabajen con autoridades en el proceso, ¿no? En otras ciudades hemos trabajado espacios entre periodistas, por ejemplo, y jueces, y fiscales, para ir generando reflexiones conjuntas. Inclusive en Cochabamba se llegó a firmar un protocolo de comunicación de la justicia, por ejemplo, entre el Tribunal Departamental de Justicia y el gremio periodístico, para generar entre ellos, bueno, compromisos que permitan un acceso a la información pública, pero también un periodismo que respete la independencia judicial, porque es importante. Gran parte de la presión social hace que muchas veces se lleguen a estas condenas, y ahí somos culpables tanto la sociedad como los medios de comunicación, y al mismo tiempo también los derechos humanos. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saavedra. Continuamos con otras preguntas, doctora Quiroga. Señalan, ¿cuál es la ley que sanciona cuando un medio de comunicación muestra a un menor que sufrió abuso sexual o violencia? Y en esa misma pregunta señala si los padres de familia
pueden o familiares pueden permitir que sus niños salgan en estos medios de comunicación? La ley 548 claramente establece la confidencialidad y la reserva de este tipo de casos. No se puede dar ni siquiera los nombres de las víctimas. Creo que en este sentido la ley 548 tiene un efecto mucho más ponderado cuando hablamos de las víctimas. Creo que por lo menos yo no he escuchado que se dé el nombre de una víctima que ha sido víctima de una violencia sexual, por ejemplo. No lo he escuchado. Sin embargo, sí conocemos que se dan nombres en algunas circunstancias y yo lo he visto de manera reiterada, este error en los medios de comunicación de provincias cuando tenemos adolescentes con conflicto penal, ¿no? Entonces, la ley 548 claramente establece y prohíbe que se publicite el nombre, la identidad de las víctimas o de todo menor de edad que esté dentro del sistema judicial. Entonces, la ley 548 sí establece la prohibición, ¿ya? Y por eso nos habla de la confidencialidad y la reserva. Publicitar o dar a conocer la identidad de estas personas no está tipificado en el ordenamiento penal, no lo tenemos tipificado, pero no conozco muy bien la ley de imprenta. Yo supongo que ahí tienen sus regulaciones para estos aspectos. Excelente. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta, una interesante pregunta. ¿Cómo podemos los periodistas realizar la visibilización de casos sin intención? Puesto que existen varios casos que no son atendidos por las autoridades y muchas veces es necesario visibilizar estos casos para que la justicia pueda proseguir con su investigación, con su procesamiento. Ahí es muy interesante esta pregunta. Por ejemplo, si lanzamos el hecho concreto, ¿no? La muerte de María Pérez quedó en la impunidad porque no se encontró a los autores. Y todos dicen, bueno, que macana, que haya llegado a la impunidad y demás. Pero si hacemos una investigación y nosotros decimos, la muerte de María Pérez llegó en la impunidad tal cual ocurrido con 25 casos cometidos de feminicidio suscitados en la gestión 2015, por ejemplo. Ahí tiene una connotación muy fuerte. Nos están dando datos certeros de lo que está ocurriendo y los niveles de impunidad nuevamente, ahí les digo, impacta en la sociedad. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es no solamente lanzar la pregunta, la noticia como un hecho en concreto, sino el hecho en concreto dentro de un contexto general. Hace unos años, por ejemplo, el periódico La Razón, más o menos hace unos 4 o 5 años, sacó un dato muy interesante, y había hecho una investigación de todos los niños huérfanos, más o menos, no me acuerdo si era la gestión 15 o 16, pero había hecho una investigación donde señalaba que de las 120 tantas muertes que habían ocurrido ese año, habían quedado niños huérfanos, una cosa de 40 niños. Daba solamente el relato y visibilizaba historias de más o menos unos 10 niños, donde la mayoría de ellos habían pasado de vivir con la abuela a vivir con los tíos y finalmente terminaron institucionalizados. Fíjense que esa noticia motivó que se ponga en la agenda pública qué es lo que estamos haciendo, qué se está haciendo desde el Estado para la protección de los niños, de mujeres que han sido objeto de feminicidios, sus padres terminan en la cárcel. O sea, fíjense ustedes cuál ha sido el impacto que ha tenido en la sociedad esta investigación y haber publicitado esta realidad. Poner en ese contexto motiva y causa un efecto realmente muy motivador para políticas.
Muchas gracias, doctora. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Cerraríamos esta parte de las preguntas a la doctora Quiroga. Agradecerle a la doctora Quiroga la amabilidad que ha tenido por darnos su tiempo para esta exposición. Y pues, muchas gracias, doctora, por su apoyo a estos talleres que se han realizado también en Tarija y Cochabamba, donde usted nos ha acompañado, y ahora en la ciudad de La Paz, participando también varios periodistas de medios de comunicación de otros departamentos, dada la facilidad de la vía virtual. Agradecerle, doctor, en nombre de la Fundación Construir, su apoyo siempre incondicional a nuestras actividades y a su compromiso con los derechos de niñez, adolescencia y mujeres principalmente. Muchas gracias, doctora, y pasaríamos a la segunda parte de nuestras actividades. Muchas gracias, Marcos. Bien, pasaríamos a la segunda parte del taller de hoy día. En ese entendido, le voy a ceder la palabra y la moderación de las siguientes actividades al licenciado Sergio Mendoza para que pueda él realizar las dinámicas que el día de ayer se habían iniciado y continuar con esta matriz de investigación periodística judicial. Entonces, Sergio, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Marco. No puedo activar mi pantalla por alguna razón. No sé si creo que el host me tiene que permitir. Ahora sí creo. ¿Puedes Súper, probar? a ver. Creo que sí, ¿no? Genial. Ya estás. Bueno, gracias, Marco, gracias, Neisa. Muy buenas noches a todos. Y vamos a continuar con la dinámica que le hemos dejado pausada en el anterior taller, que era el llenado de la matriz de investigación, que la sacamos de Conectas, ¿no? De esta organización que se dedica a hacer mucho el tema de periodismo de investigación y periodismo transfronterizo. Hemos pasado el link donde pueden encontrar la matriz y me gustaría saber si al final de la dinámica que hagamos, algunas personas quieren compartir, si es que han llenado o han tenido algún problema, alguna dificultad, quieren compartir con el resto de nosotros, pueden mandar un mensaje en el chat indicando que por favor yo quiero tomar la palabra y que quieren compartir ya sea su matriz o alguna dificultad que han encontrado. Mientras tanto, yo les voy a mostrar un ejemplo del llenado de esta matriz. Denme un segundito. Perfecto, creo que ya pueden ver mi pantalla. Y como les decía, esta matriz que la promociona mucho Conectas, está enfocada sobre todo en la planeación de nuestra historia periodística, de nuestra investigación periodística. Y si bien ellos utilizan mucho en sus convocatorias para concursos, para proporcionar fondos a los periodistas, a los medios, pues puede ser utilizada libremente, ¿no? Por cualquier periodista que quiera un poco planificar mejor y poner los pies sobre la tierra al momento de iniciar su investigación. Y este es un ejemplo que se hizo a fines del 2019, que está la fecha justamente, está tapada, después de las elecciones del 2019, ¿no? Entonces, les voy a ir explicando un poco con este ejemplo. Ponemos primero el tema, que acá era los indicios de fraude a través de sistemas electrónicos utilizados en las elecciones de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y la complicidad entre Estado y empresas de software. El origen o señales de alerta o antecedentes del tema. Acá pueden ver que está la empresa Neotec. No lo voy a leer todo, voy a intentar hacer un resumen, pero es básicamente los antecedentes no solo de lo que ocurrió en Bolivia en el 2019, sino también en Nicaragua en el 2006 y en Venezuela el 2017, en la constituyente. En 2004 y 2017, en 2 años. Posteriormente, tenemos la hipótesis principal,
Y esto, como les explicaba ayer, es un enunciado que en el que afirmamos algo que al final queremos comprobar y verificar. Lo que se puede descubrir, se puede volver básicamente en nuestro enfoque de la historia, ¿no? Entonces, aquí la hipótesis principal era que los partidos políticos y los organismos electorales y empresas de software utilizan los sistemas electrónicos de conteo de votos para cometer fraude en elecciones realizadas en Bolivia 2019, Nicaragua 2006 y Venezuela 2004 y 2017. Esto se debe a que, a raíz de una revisión previa, pues han encontrado elementos similares a lo que ocurrió a las irregularidades que ocurrieron en Bolivia en 2019, en las elecciones de esos años, en estos dos países, que también coincidentemente estaban pues siendo gobernados por gobiernos socialistas, digamos, ¿no? Que van un poco en la misma línea. Se hace una calificación de la importancia de la hipótesis principal, del 1 al 5, de la coyuntura y del interés periodístico, que aquí hemos puesto 4. Se tiene una hipótesis secundaria, que como les mencionaba es como el plan B, que a su hipótesis principal. Y aquí es que en las elecciones de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, en sus años respectivos, en las cuales se denunció un fraude, se identificó un patrón similar de irregularidades en el uso de los sistemas electrónicos en las que estarían involucradas las empresas proveedoras del software. Es decir, que damos un paso atrás y somos menos ambiciosos porque ya no estamos asegurando que ha habido toda una complicidad entre los partidos políticos, el Estado y los organismos electorales para cometer acciones irregulares con las empresas de software, sino que simplemente estamos diciendo que vamos a hacer una comparación y vamos a señalar que se han detectado irregulares muy similares en votaciones de países socialistas a través del manejo de sistemas electrónicos. Igual hacemos una calificación de la importancia de nuestra hipótesis secundaria, del 1 al 5 en importancia, en coyuntura del 1 al 5 y en interés periodístico. Posteriormente tenemos esta parte que es básicamente muy similar a los antecedentes, pero déjenme poner esta pantalla aquí porque me incomoda la vista. Pero un poco más detallada y hace hincapié en las publicaciones que ya se han hecho sobre el tema. En este caso tenemos publicaciones de prensa, Infobae, tenemos también La Prensa, un canal de YouTube, tenemos El Diario, no sé cuál será, y Página 7, y es básicamente notas de prensa, artículos, reportajes, no solo obviamente de lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Sino de lo que ocurrió en Venezuela, como acá tenemos, y lo que ocurrió en Nicaragua en 2006, en Venezuela 2004 también. Y esto puede extenderse tanto como ustedes quieran, pero básicamente puede extenderse tanta información como ustedes tengan, tantos antecedentes como de los cuales dispongan. Y es básicamente para que hagan una revisión antes de hacer la investigación y tengan muy claro de qué va a ir su tema. Después tenemos las fuentes documentales a consultar y las fuentes orales. Aquí, como ven, fuentes documentales a consultar son las fuentes documentales que ustedes esperan conseguir, esperan tener acceso, o quizás ya las tienen. Idealmente siempre viendo a futuro, porque si ya lo tienen, es como que eso se hace parte de sus antecedentes. Entonces acá pusimos, por ejemplo, el informe final de la auditoría de la OEA, informe de la Fiscalía en el caso de Bolivia, informes de auditorías que se hayan hecho en Venezuela, informes de auditorías que se hayan hecho en Nicaragua, estudios especializados sobre ventajas y desventajas en el sistema de uso de sistemas electrónicos en la emisión de voto. Esto, por si acaso, si bien es un tema electoral, es solo un ejemplo, porque
y va en miras a reforzar sus conocimientos y capacidades que tienen para el fondo que está sacando Fundación Construir, que se enfoca en periodismo judicial. Van a disculpar que no les muestre un ejemplo de periodismo judicial, pero como ustedes ven es bien moroso elaborar esto, y si no tienes la idea clara, la hipótesis de qué estás investigando, no es lo mismo inventarse y poner, digamos, simples presunciones que haber hecho el trabajo, ¿no? Entonces, esto tienen que obviamente acondicionarlo a las bases del concurso de la Fundación Construir, que se basa sobre todo en periodismo judicial y que tiene 3 categorías, ¿no? Que es trata y tráfico, violencia de género y una más. En esta parte de las fuentes documentales ponen dónde encontrarían lo que están buscando, al menos una idea vaga, en este caso obviamente la OEA, Fiscalía, Ministerio Público Venezolano, Observatorio Electoral Venezolano, OEA, Unión Europea. Ponen una idea de dónde van a encontrar los documentos y qué es lo que están buscando en los documentos. Porque a veces son muchas hojas y se pueden perder en un mar de información. Y por último, el plazo. Esto va muy ligado al cronograma que lo tenemos acá, que luego les voy a explicar rápidamente, pero quiero hacer énfasis en la matriz. Y obviamente el tema de los plazos va a depender mucho en función del plazo que tengan para la publicación de la historia, y lo van a trabajar muy estrechamente, paralelamente con el cronograma. Por ejemplo, acá está hasta la tercera semana del primer mes, tercera semana, creo que aquí se repite más que todo. Fuentes orales a consultar. Es lo mismo, son las fuentes principales, personas, testigos involucrados que ustedes esperan entrevistar. Acá obviamente ustedes deben recordar está Andrade, que era el CEO de Ethical Hacking, Guzmán de Rojas, el CEO de Neotec, fiscales, pero también están de Nicaragua, de Venezuela, candidatos, perjudicados y demás. Entonces esta lista igual se puede ampliar bastante. El contacto, cómo podrían hacerla, dónde los pueden encontrar o cómo pueden acercarse a ellos. Pueden incluso colocar, obviamente, números de celulares, dirección de Facebook, correo electrónico. ¿Qué es lo que quieren sacar de ellos? ¿Qué información quieren sacar de ellos? Porque no sirve de nada, obviamente, que le pregunten algo que ya se sabe. Esto en realidad es sumamente importante, ¿no? Porque muchas fuentes no nos atienden más que una vez, si es que nos atienden. Y los plazos. Entidades a consultar es muy similar a lo que hemos visto, pero son más instituciones, ya no personas, ¿no? Aquí está la OEA, por ejemplo, los organismos electorales TC, tanto de Bolivia como Venezuela, Nicaragua y demás. Ponen también el contacto. Mínimos hechos demostrables para dar vía libre a una publicación. Acá no se ve, pero es para dar vía libre a una publicación. Entonces son las cosas, pueden hacer ahí un detalle de qué son las cosas mínimas que esperan encontrar para decir, ya podemos publicar. Y obviamente esto va a ser sus objetivos centrales, las cosas que quieren conseguir, porque sin esas no se podría publicar la historia. El impacto de la investigación, ¿qué es lo que se quiere lograr? Como mencionaba Elizabeth en la capacitación que tuvimos ayer, el periodismo en sí, y en especial el periodismo de investigación, se centra mucho en el lograr un cambio, en transformar, en señalar algo que no se está haciendo bien, o algo que se está haciendo mal. Y es justamente importante que señalen eso en el impacto de la investigación. Aquí está el posible pantano técnico, jurídico, de políticas públicas, otros, y ahí ponen todas las dificultades que asumen, que imaginan, que pueden encontrar en el futuro durante el proceso de la investigación que vayan a tener, y esto les va a servir para solucionarlas anticipadamente, evadirlas, si es que se puede, si es que pueden ser obviadas, digamos, o pueden girar y no chocarse con esos muros, o buscar ayuda, buscar cómo
alguien que les pueda solucionar la vida en esos casos, especialmente en temas jurídicos y en temas tecnológicos. Creo que también los periodistas somos no muy hábiles, ¿no? En el tema de manejo de datos, programación de páginas web y demás. Entonces, eso también es para que lo tengan en cuenta. Valoración de seguridad. Esto es en caso de que hay algún riesgo, depende de la investigación que están realizando. Y los recursos que necesitan para lograr su investigación. Básicamente acá, como ven, hemos puesto, se necesitan, por ejemplo, hacer viajes a otros países si la investigación implica eso. En este caso, obviamente, en la convocatoria que vamos a lanzar se centra en Bolivia. Alianzas que tengan que hacer con medios de afuera, si es que no es posible viajar. Acá pusimos esos dos. No estoy mal. Diseñador para las visualizaciones, como les mencionaba. El tiempo estimado para la reportería documental. Aquí hemos puesto 3 meses. En el caso de nuestro fondo concursable, el tiempo es mucho menor. Entonces tiene que estar en función a eso. El tiempo estimado para la elaboración de los textos finales y el tiempo estimado para... Y el tema de... depende mucho de las bases del concurso, pero en este caso sí era la visualización y desarrollo de una página web o por lo menos una historia multimedia, ¿no? Que se pueda publicar en un sitio digital. La viabilidad de todo lo que han dicho y el plazo total, que en este caso es 5 meses. Y algún comentario más que tenga. Paso rápidamente al cronograma. Y una aclaración más acá. Bueno, nosotros les estamos pasando la matriz. Ya les hemos pasado a sus WhatsApps de los que se han inscrito. Y también lo hemos compartido ayer el link de donde lo pueden encontrar. Y es sumamente fácil si no les ha llegado o tienen algún problema. O nos escriben o simplemente ponen matriz de investigación periodística conectas en el Google y les va a salir. Y lo van a poder encontrar. Matriz de investigación periodística conectas. Y el llenado de la matriz no es un requisito en sí, sino que les estamos proporcionando para que se les haga a ustedes mucho más sencillo planificar y elaborar su historia, y también para que se acostumbren, porque si bien no lo vayan a hacer para esta vez, quizás, siempre les va a servir en un futuro, y si lo hacen esta vez, mucho mejor, y lo pueden hacer en las siguientes investigaciones que emprendan después, y se van a dar cuenta que realmente les ahorra mucho tiempo, que realmente, aunque es un trabajito aparte, es bastante beneficioso. Después les muestro esto rápidamente, igual lo pueden encontrar en internet, igual si lo desean nos pueden escribir y les pasamos. No es obligatorio el llenado, pero es para que se hagan una idea del cronograma de trabajo que exige, en este caso, la organización, obviamente, que es Conectas, en la que nos estamos basando. Como ven, acá el plazo total es 5 meses, que los dividen en días, en semanas. Lunes hasta domingo, lunes, domingo, lunes, domingo. En realidad creo que es domingo hasta el sábado, ¿no? Aquí lo hemos dividido en lo que es la reportería. Como han visto acá, básicamente nos dan esa idea de división cuando ponen acá tiempo estimado para la reportería documental, elaboración del texto y visualización. Entonces nos basamos en esas 3 categorías, digamos, y hemos armado que la reportería sería 3 meses. Y justamente hacemos una lista de todas las actividades que consideramos tenemos que realizar para tener completa nuestra investigación, nuestra reportería. Esta revisión documental, entrevistas, y los vamos llenando en función a los días, semanas, primera semana, segunda, tercera, cuarta semana, que veamos conveniente. Aquí yo utilicé el tema de colores, por un sistema más de ubicación, para ubicarme mejor. Y se dan cuenta que esto llega hasta el 3er mes, que es acá, si no me equivoco. La redacción, hemos puesto un plazo de 1 mes, porque no es solo hacer se van a dar cuenta, y muchos, yo creo que la mayoría o todos en realidad, se han dado cuenta que cuando están elaborando el texto, el reportaje,
o están elaborando el documental, el video, están escribiendo el guión y demás para el producto que están haciendo, dicen, esto no sé cómo ha sucedido, este dato me falta, esto debía haberle preguntado. Entonces, siempre se puede volver, y justamente acá, si se fijan, está con verde dentro de lo que debería ser todo amarillo, porque son tareas de reportería complementarias, que muchas veces ya en el proceso de elaboración del texto nos vienen bien completar esas cosas. Y tenemos el tema de la visualización o la producción multimedia y demás cosas, ¿no? Eso depende, digamos, de las cosas que estemos trabajando, o del producto que estemos trabajando. Y acá lo hemos mezclado, obviamente, ya no con el verde, porque se supone que tendríamos que tener la reportería completa, pero sí con el amarillo, porque todavía se puede hacer ajustes, sobre todo lo que es la edición del texto, ¿no? Y pulir. Acá, por ejemplo, hemos puesto clasificación de datos para visualizaciones, elaboración de visualizaciones, finalización de visualización. Y por último, simplemente, igual por mostrarles y compartir con ustedes este tipo de presupuesto que exigen estas organizaciones, ¿no? Para elaborar sus investigaciones. He visto que han levantado, voy a dejar de compartir ahora porque no puedo ver muy bien. He visto que han levantado las manos y no sé, Marco, si me puedes ayudar si hay algunas preguntas o algunas dudas si tienen para resolver ahora, o si alguien quiere compartir la matriz que haya llenado o en la que está avanzando, la matriz que hemos compartido ayer. Hemos habilitado el micrófono a Susana, para que pueda hablar. Susana, si puedes probar, por favor. Susana, si ya puedes habilitar tu micrófono. Si fue la única participante que levantó la mano para poder participar, pero no permite que las podamos escuchar. Sí, qué error. Tal vez, bueno, puede escribir la duda o igual, digamos, si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa, pues levantan la mano o escriben. Pediríamos a nuestros participantes que si tienen algunas dudas respecto a esta parte de la matriz que ha presentado el licenciado Mendoza, puedan hacer conocer las mismas a través del chat. No estamos teniendo algún problema con la apertura de micrófonos para la persona que levantó la mano. Por favor, les rogaríamos que hagan llegar sus preguntas. Gracias. Sí, aquí hay una consulta. Como parte del taller harán alguna exposición que oriente sobre temas pendientes y o interesantes de la agenda de investigación judicial. Y bueno, como mencionaba Sergio, vamos a tener el lanzamiento de los fondos concursables para investigación periodística en el área judicial. Y a partir de esos fondos, el lanzamiento el día 21 de enero, vamos a permitir que los participantes en las tres áreas del concurso que tienen que ver con trata, tráfico de personas, violencia de género y acceso a la justicia, puedan hacer llegar sus consultas a correos electrónicos y a sesiones que vamos a tener de presentación del fondo, donde se va a mostrar la agenda pendiente de investigación periodística, la agenda pendiente en justicia, ¿no? Vamos a tener ahí expositores que van a mostrar un poco qué temas no son muy abordados en el área del área judicial, que son también una demanda, digamos, para el control social de las organizaciones, para también
mejorar la política pública, ¿no? Vamos a tener estas sesiones, mencionar que vamos a tener estas sesiones de presentación del fondo y donde se van a mostrar un poco los temas pendientes. Muchas gracias, Neisa. En todo caso, bueno, no sé si Sergio tienes algo que complementar sobre esta última pregunta que se hizo. No, simplemente sí pedirles un poco de paciencia porque ya estamos por lanzar la convocatoria y nada, no invitarlos a que se sumen y que también, como decía la expositora que hemos tenido esta noche, pues se pueda hacer el uso del periodismo como una herramienta para mejorar algunas cosas, especialmente en el tema judicial, ¿no? Nos decía que es a través de nuestro trabajo que podemos hacer algunos cambios y llamar la atención no solo de las autoridades, sino de organizaciones de la sociedad civil, como es Fundación Construir, y hay un montón más para que pues presionen a las autoridades para que se ajusten a algunas cosas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Sergio. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, en el chat hay Y una aquí veo otra sí. pregunta. Dada la experiencia, dice que tienen como instituciones que bordean temas de justicia, ¿cuáles creen que son los vacíos en materia de investigación periodística, metodológicamente, que abordan? Sergio, si tal vez puedes contar un poco, nosotros el anterior fondo que lanzamos, solamente para el departamento de Cochabamba, estas iniciativas que tuvimos y digamos las dificultades que tuvimos también para que los periodistas puedan acercarse al órgano judicial, ¿no? Si les puedes comentar. Sí, escuchen, no están activados. Bueno, estamos esta vez en el concurso, como les mencionaba Neis, obviamente nos estamos enfocando mucho en ciertas áreas, ¿no? Uno es trata y tráfico, otro es violencia de género y el otro es acceso a justicia. La experiencia que hemos tenido, sobre todo con el tema de Cochabamba, ¿no? Que es donde ya hemos hecho el concurso, en el tema de trata y tráfico, por ejemplo, es bastante complicado, bastante complejo, obviamente, llegar a un nivel de investigar una red de trata, por ejemplo. Pero sí se puede hacer un gran aporte en el tratamiento que hace la justicia, las autoridades, operadores de justicia en general, no solo fiscalía y jueces, digamos, también la policía, en ciertos casos, porque algo que hemos visto es que, no sé las cifras exactas, pero inventándome de un 100% de denuncias, por ejemplo, que se hacen sobre trata, muy pocas llegan a una sentencia, o muy pocas también pasan a imputación por delitos de trata y tráfico, y eso es porque las calificaciones que se hacen de los casos es por otros delitos, ¿no? Entonces, en un reportaje que hemos tenido, que todavía estamos por publicarlo, que era sobre el caso de un grupo de jóvenes futbolistas colombianos, si no me equivoco, que llegaron acá a Bolivia a través de engaños de parte de una persona que actualmente está siendo procesada, no es sentenciada todavía, que está en la cárcel en Cochabamba. En este caso, la justicia lo imputó y lo procesó al señor por estafa, si no me equivoco, pero no lo hizo por trata, tampoco tráfico. Entonces, la periodista sí hizo un análisis interesante con algunos abogados de por qué ese caso podía considerarse como trata y tráfico y por qué no podía considerarse y por qué el Ministerio Público no lo hizo, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que siempre se pueden buscar esas alternativas, digamos, en dónde se puede hacer el aporte. En el caso de violencia de género, que también es una de las categorías, por ejemplo, una recomendación, digamos, que yo haría o compartiría con ustedes, es que busquemos enfoques novedosos en temas que son bastante abordados, ¿no? Abordados por la prensa. En el caso de trata y tráfico, creo que no hay muchos reportajes, entonces quizás se nos hace un poco más fácil.
En el caso de violencia de género, se van a dar cuenta, aunque obviamente la realidad no está cambiando y no está mejorando, pero hay bastante producción periodística, ya sea desde noticias pequeñas hasta reportajes más amplios, ¿no? Sobre violencia de género. Entonces, no aporta mucho si repetimos, yo qué sé, historias de violencia y demás, ¿no? Siempre hay que buscar nuevos enfoques en estos temas que son bastante abordados, digamos, ¿no? Por encontrar un término. No sé si tal vez alguien, Neisa, quieres añadir algo a eso, porque tú tienes también más recorrido en la fundación, ¿no? Gracias. Sí, Sergio, quería comentar también que una de las dificultades que se planteó en este fondo, que lo lanzamos hace poco solamente para periodistas que pudieran trabajar en reportajes en el departamento de Cochabamba, es el acercamiento con las autoridades, ¿no? Manifestaron muchos periodistas la dificultad de acercarse a, por ejemplo, tener entrevistas con fiscales, entrevistas con jueces. Creo que eso es importante que se lo prevean al momento de plantear su propuesta de investigación, que son fuentes oficiales necesarias para el abordaje. Sin embargo, estas dificultades de tener la entrevista, de lograr la entrevista, pues va a retrasar un poco el cronograma de trabajo periodístico que ustedes planteen, ¿no? Entonces, ha sido muy importante el acercamiento por varios sectores para que realmente puedan concretar las entrevistas, los periodistas que se adjudicaron el fondo. Sin embargo, ellos manifestaron las dificultades que se tenían, ¿no? Para tener entrevistas por ejemplo, con los fiscales departamentales, con los fiscales que estaban en los casos, ¿no? Asignados a los casos, no necesariamente para que den información sobre los casos, sino para que puedan dar una percepción más general, ¿no? Entonces, creo que es importante contemplar estos tiempos que no son tan estrictos cuando se trata de entrevistas a fuentes oficiales, ¿no? Tomar previsiones, pues siempre hay pues dificultades para poder conseguir la voz de las fuentes oficiales, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta eso cuando ustedes planteen una investigación periodística en el área judicial, que no siempre es fácil acercarnos a los operadores de justicia o a los actores como la fiscalía, son muy rigurosos en sus procedimientos para poder dar entrevistas, ¿no? Una cosa que quisiera agregar ahí, respondiendo a su lema. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, lo que les mencionaba obviamente de los enfoques, por ejemplo, en el tema de trata y tráfico, creo que es interesante el tema de que siempre nos centramos o creemos la trata y tráfico como algo de mafias, que ponen a la víctima en cadenas, ¿no? Pero, claro, si ustedes revisan la ley, hay un montón de tipos de trata, como está la servidumbre forzada y demás, que se vio hace unos años el caso se deben acordar muy bien de Tomasita, ¿no? Era un caso famoso aquí en La Paz. Entonces, creo que hay esas áreas, por ejemplo, de la trata, en especial, que no se toman mucho en cuenta, no se abordan periodísticamente. Entonces, considero que hay un vacío. En el tema de violencia de género, también hay un vacío, creo yo, en el abordaje periodístico que se hace hacia el agresor. Se habla mucho de la víctima y de las deficiencias o el trabajo de los operadores de justicia, pero no mucho del proceso de rehabilitación o el proceso de encarcelamiento, o sea, la rehabilitación que en realidad debería tener el agresor dentro de la cárcel o dentro de algún centro de rehabilitación, que también entiendo es una de las medidas que muchas veces se le da al agresor, tratamiento psicológico y demás. Y hay organizaciones que se dedican a eso, ¿no? Entonces, a eso me voy con el tema de los enfoques. Por otro lado, lo que sí quería mencionarles es que hay un vacío propositivo, sobre todo en muchos reportajes, y eso sería una recomendación, ¿no? Que sus reportajes, más allá de describir algún problema, alguna situación, alguna realidad,
a través de la investigación y la narración que ustedes pueden hacer, no tengan miedo de proponer cosas a través de sus productos, proponer cambios, proponer soluciones, no necesariamente soluciones que salgan de su cabeza, sino soluciones que quizás algunos de sus entrevistados les digan. Pero también, pues, si ustedes ven algo que podría colaborar y contribuir a una mejora y que sale de su cabeza, pero es fruto de la investigación que han realizado y lo pueden sustentar, pues también lo hagan, ¿no? Porque creo que ese le da un plus a los productos periodísticos. Sí, aquí había otra consulta sobre... Ajá, Marco. Sí. Adelante. Hay una última pregunta, ¿no?, que nos está llegando. ¿Cuánto tiempo mínimo se tiene para hacer la matriz y cuál es el máximo? Eso depende del plazo del concurso en el que están, o sea, hablando específicamente del concurso que nosotros vamos a lanzar, Neisa les puede explicar el plazo que vamos a tener. Entonces, eso depende en función del plazo. Ahora, hablando en términos generales, pues la matriz se lo resuelven un día, digamos, y ya, en un día, en 2 días, en 3 días, digamos. Pero ya el tiempo de... La matriz es el inicio de la investigación, ¿no? Entonces, si ustedes van a tener un plazo de 2 semanas, por ejemplo, para hacer una investigación, es ideal que lo hagan en un día. Es ideal que antes de que se lance la convocatoria ya lo realicen y ya lo terminen. La matriz, así ya tienen todo claro y directamente el plazo que se hace para la investigación, pues lo realizan, se lo pasan investigando, ¿no? Y obviamente redactando. Entonces, es en función al plazo que tengan. Y obviamente, digamos, si ustedes quieren hacer una investigación de forma libre, más allá de cualquier concurso, pues es lo mismo. Ustedes tienen que fijarse una fecha de, ya sea con su medio para el que trabajan o de forma personal, una fecha de publicación y en función de eso dependerá, pero no debería demorar más de un par de días, ¿no? Hemos agotado la agenda del día de hoy. Con esto finalizaríamos, creo, Sergio, si no tiene nada más que agregar, o Neisa, podríamos ir cerrando ya el taller del día de hoy y les esperaríamos el día de mañana a la misma hora para la tercera y última sesión de este ciclo de talleres que hemos organizado. Entonces, Sergio, no sé si quieres cerrar, por favor, el día de hoy, como se señala en el programa. Muchas gracias. Sí, gracias, Marco. Bueno, de acuerdo al programa, vamos a hacer un breve resumen de las cosas que se han dicho en el taller. Y como mi memoria siempre me falla, me he hecho algunos apuntes para hacer un rápido resumen de las cosas que hemos abordado y despedirnos, ¿no? Entonces, mencionar que la doctora Marisol Quiroga mencionó obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 que señala la libertad de pensamiento y de expresión y que no hay previa censura, sino que solo se restringe en función a las responsabilidades ulteriores que pueda afectar el derecho o la reputación de las demás personas o esté sujeta a la protección de la seguridad nacional, orden público, la salud o la moral pública. También hablaba de la presunción de cobertura ab inicio, que es presumir la libertad de informar. En ciertos casos, por ejemplo, los discursos que están protegidos son discurso político de asuntos de interés públicos, cuando están relacionados a el ejercicio de funcionarios públicos o candidatos, por ende futuros funcionarios públicos, discursos que expresan elementos de la identidad o la dignidad personal. Es importante lo que ha resaltado, que toda persona que ingresa a la función pública está sujeta a escrutinio, de acuerdo al razonamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que las cosas que están restringidas para la libertad de expresión es los elementos, digamos, la pornografía infantil, la incitación al genocidio, a la violencia y a la guerra. Se deben respetar los lineamientos dados, por ejemplo,
en la normativa nacional, en este caso, los grupos vulnerables, como el tema de las mujeres, donde en los procesos judiciales que involucren mujeres, pues se tiene la confidencialidad y reserva, a menos que ellas pidan la publicidad. También en el caso de niños, niñas y adolescentes. Ha mencionado que ya en las preguntas y respuestas, que el rol de la prensa es visibilizar aquellas acciones de la administración del Estado que estén contrarias a las normas y a la Constitución Pública, a la Constitución Política del Estado, y que no solo debemos fijarnos en las cosas que están ocurriendo ahora, sino también en el futuro, ¿no? Y esto es a través de las elecciones, los candidatos, por ejemplo, en el tema de justicia, las elecciones de jueces y demás, o las reformulaciones las reformas que se vayan a hacer a la justicia en un futuro. Ha mencionado que ante todo se debe respetar la presunción de inocencia como un derecho consagrado, y que lo que hace en este caso la policía y algunos medios de comunicación, ¿no? De mostrar a las personas o presuntos autores de algunos delitos, presentarlos ante cámaras de forma pública, pues es una aberración que va en contra de la Constitución Política del Estado y obviamente en contra de la presunción de inocencia. Habla sobre la conciliación en caso de violencia sobre las mujeres, que obviamente solo está garantizado por una sola vez en la ley, y que el Ministerio Público obviamente debería tener cierto escrutinio al momento de permitir la conciliación en estos casos. La directora de la Fundación Construir mencionaba por qué se tiene que tener respeto a la presunción de inocencia, por casos como el de Jerry Fernández, por ejemplo, Reinaldo Ramírez, o de Víctor Hugo Rodríguez, ¿no? Que era supuestamente un violador en serie y resultó ser inocente. Por último, resaltar también que lo que mencionó la doctora Saavedra, de que la prensa debería impulsar el respeto a la presunción de inocencia, ¿no? En esto que se ha discutido mucho, que es la presentación pública de presuntos delincuentes. Y sin nada más que agregar, simplemente despedirme, agradecerles a todos por su tiempo, por su compromiso de estar acá, y que recordarles que mañana tenemos una capacitación más con una invitada, y es a la misma hora, a las 7 de la noche, hasta antes de las 9 de la noche. Así que muchas gracias, y yo no tengo nada más que agregar. No sé si tú, Neisa, con eso nos despediríamos. No, nada. Buenas noches a todos.